Lo ven, Dirección La Moneda, nuestra sección de todos los lunes en que les contamos lo que otros no saben, les adelantamos noticias además de la carrera presidencial, oficialismo y oposición, y nos acompañan nuestras reporteras estrellas Macarena Román y Colomba Eichholz. Bienvenidas nuevamente a Dirección La Moneda. Empecemos con la noticia del momento, si les parece. Macarena, cambios en el comando de Janet Jara salen. Laura Albornoz, Hirt y Gael Diomas. ¿Por qué? Todo esto después de las críticas que se le habían hecho por unos viajes dentro de su cargo en ENAP a Laura Albornoz. Totalmente, Mónica, cambios no menores y que tienen relación con las vocerías. Se había designado a quienes tú nombraste como voceros del comando, más el senador Ricardo Lagos Weber y también la senadora Alejandra Sepúlveda. Son ellos dos quienes quedarán entonces como los voceros oficiales, ¿cierto?, de este comando, y se saca entonces de estos cargos a Tomás Hirt, a Gael Diomas. A ambos habría sido, según lo que dice Eric Aedo, integrante del comando de la candidata Janet Jara, porque ellos se van a enfocar en su reelección. Tanto Hirt como Diomas van a la reelección por la Cámara de Diputados en sus respectivos distritos. ¿Qué pasa con Laura Albornoz? Ahora se enteraron hoy día que van a la reelección en el comando. No debe ser, claro, casualidad, considerando que quedan solo 5 semanas. Bombofica se toma el estudio de CNN Prime, se toma el estudio. Claro, sí, no la vamos a repetir para qué, pero... Quedan 5 semanas, es una decisión al menos bastante encima, ¿cierto?, de lo que podríamos haber esperado. Por otro lado está la salida de Laura Albornoz, quien también ha sido bien criticada en específico por la oposición por el rol que tiene como funcionaria pública en ENAP, y por las cifras de más de 30 millones de pesos, en específico 38 millones de pesos en viajes al extranjero en su cargo en el directorio de esta empresa estatal. ¿Qué ha dicho la candidata Janet Jara? Fue ella misma quien le quitó piso de alguna forma a quien era su vocera, ¿cierto?, Laura Albornoz. Ella, en conversación con otro canal durante la semana pasada, en específico con Mega, dice que ella como ministra evitó hacer viajes que no eran necesarios al extranjero, solo fue a los imprescindibles, ¿cierto? Claro, esto fue en el programa El Candidato cuando de estaba Mega. en la parte de la entrevista con Tomás Muchati, ahí le dice que yo no habría hecho eso. Claro. Ahí fue, creo, ¿no? Sí, ahí fue, y ella en esa parte específica le quita el piso entonces a Laura Albornoz, diciendo que cuando fue ministra viajó lo menos posible, ¿cierto? Porque decía tenía un rol que desempeñar aquí en territorio nacional. Después se le pregunta el día viernes respecto a esa declaración y dice: yo solo hice la diferencia con lo que yo hice y con lo que yo no haría. Claramente hay una diferencia no menor entre la ex vocera ahora y la candidata Janet Jara. ¿Cuál es el argumento del comando? Que ahora tomaría un rol más relevante en las vocerías la propia candidata, solo a 5 semanas de la elección. Ya. Bueno, pero quedó claro igual que había un tema en el programa, además, candidato de Mega, que conduce nuestro colega, y le mandamos un saludo a Juan Manuel Astorga. Ya, está ese tema, pero también han habido versiones de por qué los otros. Unos dicen, mira, en verdad sacan a Hirt y a Gael Diomas porque es una forma media salomónica, y además dos que van a la reelección, y porque así Albornoz no sufre el costo ya sola. Pero otros dicen, y Tomás Hirt sostiene, es una duda legítima cuando se le pregunta por las presiones a todo esto del Frente Amplio. Habían algunas versiones de que había mucha vocería no de Frente Amplio y que habría ahí una molestia, y que por eso Hirt había tenido demasiado protagonismo. En fin. De hecho, ahora solo queda el socialismo democrático representado con el Lagos Weber y la senadora Alejandra Sepúlveda, quien es independiente. Claro. Antiguamente el Frente Regionalista Verde Social, antiguamente la Democracia Cristiana, y ya sí. Y ahora independiente. Ok. Vamos con Colomba entonces, vamos a volver después con Maca, pero Colomba, a ver, primero hoy día hubo harta actividad de José Antonio Kast. No solo estuvo en la vocería habitual de los lunes, sino que además estuvo en el programa, en la redacción del diario La Tercera, y ahí efectivamente hizo varios puntos políticos que repitió y reforzó en la vocería. ¿Por qué han habido...? O sea, no fueron casualidad. Y efectivamente, porque han habido diferencias, ¿no es cierto?, con la candidata presidencial Evelyn Matei ya desde la semana pasada, tanto por comentarios de la bandera de Chile Vamos, pero también del equipo de José Antonio Kast. Esto porque comenzó una polémica y que hoy día agarró bastante fuerza en el punto de prensa, tanto de Evelyn Matei como de José Antonio Kast, que tiene que ver con la columna de Cristian Valenzuela, uno de los principales asesores ideólogos de la campaña de José Antonio Kast, que se llamaba, de hecho, en La Tercera, el miércoles pasado estaba publicada, Parásitos, donde hacía alusión a funcionarios públicos que han sido contratados por el Estado en diferentes gobiernos, hace alusión al oficialismo, al actual oficialismo, pero también a la oposición en términos... Eso indignó
a Es que Chile fueron Vamos. términos duros, o sea, partiendo decían los que ya gobernaron, los que se dicen de oposición, también parasitaron al Estado e incluso también parásitos que viven de él lo drenan y se lo reparten, se reparten sus restos como si fuera un botín. Esas fueron un poco las palabras que utilizaba Cristian Valenzuela en la columna. Y sabes lo otro que también les dolió arte cuando dice Valenzuela y cuando critican porque se anuncian reducción de gasto público, es porque se amenaza en el fondo, posibilidad de seguir parasitando. Y ahí dice que de hecho hay o ha habido un frente desde el Partido Comunista a la UDI para cuestionar a quienes se están planteando un recorte presupuestario, en el caso de José Antonio Kast, 6.000 millones de dólares en 18 meses, que también apunta, ¿no es cierto?, a la salida de lo que llaman en el Partido Republicano los operadores políticos, el gasto político, que es finalmente lo que ellos quieren recortar y que ya sabemos todas las polémicas y cuestionamientos que ha generado. Pero no le quitó en lo absoluto el piso a Valenzuela, a José Antonio Kast. Al contrario, subió la apuesta, diría yo, en la redacción, en la tercera y también... Y después en el Partido Republicano. En un punto de prensa, de hecho, le preguntamos a los periodistas si estaba de acuerdo con esa columna o por último la respaldaba. Y para no decirlo yo, que lo diga el mismo candidato presidencial, porque tenemos esa declaración, así que revisémosla. En Arica hicimos un llamado honesto a todas las personas que estaban ahí, apoyar el buen trato, el buen relacionamiento de las campañas políticas. Y pedimos un aplauso para cada uno de los candidatos de la oposición por atreverse a desafiar a este mal gobierno. Respecto de un titular, de una columna, bueno, cada uno se siente afectado. Si es que dice, bueno, me siento identificado con lo que dicen. Nosotros no pedimos nada a cambio. Nosotros no le vamos a pedir una lista, no le vamos a presentar una lista a nadie si es que no ganamos nosotros. El adversario está al frente, siempre lo hemos planteado, no entendemos que desde el mismo sector se planteen diferencias. ¿Usted cree que Valenzuela se equivocó con esa columna de opinión? No. Si lo hubiese escrito yo, podría haber sido más dura. Ahí está clarito, no le quita el piso, sube en el fondo la apuesta y además en estos días han estado, hay dos cosas que se dijo de Chile Vamos, han estado, y es curioso, además lo dice Chile Vamos, han estado desconfiando las cifras públicas con las cuales se ejecuta, de hecho, o sea, se trabaja el presupuesto, pero por otro lado también decían algunos en Chile Vamos que empezaron a mandar esta columna de inmediato, o sea, se publica en el sitio web de La Tercera y de inmediato la empiezan a mandar a distintos periodistas, a distintos políticos, se la mandan entre ellos, ardía el chat, varios chats que tiene Chile Vamos, o sea, indignación total, más que en el oficialismo porque que venga desde la misma oposición, y decían, llamarnos parásitos además, hay implícita una deshumanización, les molestó harto eso. Ya, ok, sigamos. ¿Cómo le pega a Chile Vamos? ¿Hay algún datillo más, Colomba, de cómo ha reaccionado Chile Vamos? En Chile Vamos, lo cierto es que también hubo reacciones transversales, en particular hoy día salieron varios parlamentarios también y miembros del comando a decir que era una crítica completamente injustificada, que no tenía, ¿no es cierto?, como razón de ser y que de alguna manera también, Mónica, era personal, que finalmente la estrategia que ha habido del comando de Evelyn Matei y ellos mismos lo han transparentado es justamente fijar las diferencias con José Antonio Kast. Hemos visto, por ejemplo, la semana pasada las declaraciones de Evelyn Matei sobre... súper dura también. También sobre que le da miedo, le complica que triunfe José Antonio Kast porque es un candidato que ha corrido los límites, haciendo referencia. Dijo que estaba decepcionada en lo personal. Sí, en lo personal. En lo personal del candidato. Sí. Bueno, y decían también desde Chile Vamos, estas han sido críticas también personales para el otro lado, desde Cristian Valenzuela, porque también en particular en Chile Vamos han hecho alusión a la presencia en el Estado que tuvo como funcionario, como asesor, recordemos en la época, por 4 años de Rodrigo Álvarez, Cristian Valenzuela. Sí, y también José Antonio Kast siendo parlamentario, entonces también decían, es un poco contradictorio el llamado a unidad por un lado y que luego están estas críticas por parte de Cristian Valenzuela llamándolos parásitos, pero también es contradictorio que el llamado o esta crítica, esta calificación tan dura, la haga alguien que también fue parte del aparato del Estado, siendo, ¿no es cierto?, asesor en la época del exministro y ex subsecretario de Hacienda Rodrigo Álvarez. Así que un poco también la defensa o el discurso de Chile Vamos ha sido ese. Sí, al final también algunos desde republicanos dicen, bueno, sigan discutiendo el tema de los 6.000 millones, sigan discutiendo en esto. Nosotros, en el fondo, delante de la gente, estamos siendo vistos como los que estamos dispuestos a cortar la corrupción y a cortar el gasto innecesario, y del otro lado le dicen eso no es verdad, pero si se hace o no el punto, porque básicamente el tema de las cifras, digo, como táctica electoral solo tiene sentido si logran instalar que está en riesgo un gasto social, si no, en el fondo solo queda visto cómo vamos a recortar lo innecesario.
Vamos a ver quién logra imponer su punto, pero Macarena tiene más información. ¿Qué pasó en el lado de Janet Jara con el tema de esta reforma constitucional que propone el presidente para que puedan, sin estado de excepción constitucional, desplegar siempre las Fuerzas Armadas siempre que lo quiera el presidente por decreto? Por decreto supremo. Eso fue un anuncio que hizo el presidente desde Colchane la semana pasada y que durante este sábado le pudimos preguntar, ¿cierto? En una actividad donde llega al barrio Yungay. Está siendo humilde. Tú le preguntaste, seamos honestas. Tú le preguntaste, está bien, ella trabaja en equipo, me parece. ¿Cuándo va a ingresar esta reforma? Y él dice que esperaba que se ingrese durante esta semana, ¿cierto? Sí, me lo dijo, que esperaba que se ingrese esta semana. Esta semana, noticia, ahí tienen noticia de esta semana Dirección de la Moneda. Debiese ingresar la reforma constitucional, ¿cierto? Que requiere de un quórum de 4/7, tanto en el Senado como también en la Cámara. Hablamos de 29 senadores y 89 diputados o diputadas. Eso se ve un poco difícil si lo llevamos al oficialismo. Si bien hoy Lautaro Carmona, el presidente del PC, decía que si esta reforma se mantiene como él la conoce, es muy probable que se inclinen por aprobarla. Quien cambió de parecer o de postura, al menos de mensaje, es la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien en conversación con La Tercera la semana pasada decía: a mí no me acomoda este tipo de medidas, pero estoy dispuesta, estoy abierta a discutirlo. Mientras que hoy se le pregunta y ella dice: esta medida es buena, es una reforma importante en el sentido de fronteras, pero que solo se acote a aquello, a que las Fuerzas Armadas puedan estar desplegadas por decreto supremo en las fronteras. La pregunta es, nadie ha dicho lo contrario, nadie está hablando de hacerlo en cualquier estado de excepción, ¿cierto? O en la macrozona sur. De hecho, es sin estado de excepción. De hecho, el presidente fue bien claro en hablar de que una reforma solo para la frontera, y de hecho la frontera norte, ni siquiera se habla de cualquier tipo de frontera. Mal ojo político dudar de una reforma que propone su propio presidente, pero además en el contexto de las declaraciones que se habían dado además de Carolina Toá en París, en una charla en Sciences Po, en la universidad, en que dice que tiene la izquierda ha tenido alergia a la seguridad. Se ve una cierta distancia, en general, te iba a decir yo, del gobierno, en todo caso, con la candidatura de Janet Jara. Yo creo que estas discusiones no le benefician en lo absoluto, no hay mucha coordinación. No hay mucha coordinación porque en el comando se apegaron a esta reforma y decían: estamos a favor de cualquier medida que pueda ayudar a la seguridad y obviamente a la seguridad de las fronteras. Tenemos dos temas brevemente que quisiera preguntarle a las dos para cerrar. Colomba, ¿qué pasa mañana? Y luego a ti, Macarena, ¿qué pasa con el 18 de octubre? ¿Qué va a pasar con el Comando Jara? ¿Qué pasa mañana? ¿Qué hay de mañana? Mañana tenemos CENADE. Ya. Un foro que va a estar muy entretenido porque también va a tener un foro presidencial. Se le van a dar 3 minutos a cada candidato presidencial para referirse sobre sus propuestas, particularmente propuestas en el mundo empresarial, ¿no es cierto? Donde va a estar todo este foro muy importante también, porque va a participar el presidente como todos los años, como ya es usual, ahora de manera telemática. Eso te iba a decir yo, remoto. De manera telemática, remoto, porque va a estar todavía en Roma. No habría otra forma, digamos. Exactamente, pero van a estar los abanderados presidenciales, van a participar a eso del mediodía. Todos menos uno. Eduardo Artés es el único que no va a participar. De todas maneras, se le va a dar también un espacio a los candidatos para que se pregunten entre ellos. Eso también ha sido recurrente en los últimos debates. Y en el caso de José Antonio Kast, le toca preguntarle a Marco Enrique Sominami, y en el caso de Evelyn Matei le toca preguntarle a José Antonio Kast, y particularmente hablaba con el comando José Antonio Kast y les preguntaba si les preocupa que nuevamente se le emplaza al candidato, y en este caso Evelyn Matei, ¿no es cierto?, sobre el recorte presupuestario, y dicen, y como lo hablábamos antes, eso solamente le está sirviendo al comando de José Antonio Kast, o eso es lo que ellos perciben. Eso es lo que ellos, es su tesis. Exactamente, esa es su tesis, tanto en el recorte presupuestario como también en las cifras, dudar de las cifras de la DIPRES, de las cifras que se han conocido también del INE sobre la contratación de los funcionarios, así que también va a haber probablemente bastante noticia. Macarena, y si sabemos algo, dato, ¿qué va a pasar el 18 de octubre? Es una fecha compleja para la candidatura oficialista. ¿Qué van a hacer? Todo parece indicar que no quieren hablar mucho del tema. Es el sábado, ¿cierto? Hoy se le pregunta al comando en relación a la franja, si es que iba a ser, porque parte la franja el viernes 17 de octubre, este viernes, si es que iban a hacer alusión a algún tipo de guiño, ¿cierto?, correspondiente al estallido social. Y ella, Gael Jomans, que en ese minuto era vocera todavía del comando, decía que no se iban a enfocar en eso, más bien iban a estar enfocados en las medidas, en los que buscan proponer
tratando no de hablar, ¿cierto?, del estallido social. Sabemos que es un tema que en este minuto no está dando provecho, no está dando, ¿cierto? No, pues solo le complica por el tema del perro matapaco en la polera. Las querellas que presentó. Me pareció siempre súper violento, pero esa polera... Las querellas que presentó Janet Jara como abogada. Representando a personas que acusaban a Carabineros. Y porque si bien quienes se defendieron, ¿cierto?, este tipo de manifestaciones estuvieron más bien vinculadas al actual oficialismo y por ende, en este minuto, al parecer, lo que analizan es que les podría quitar piso político. ¿Van a hacer referencia a la... Eso justamente iba a decir, que el Partido Republicano está bastante concentrado en hacer referencia a la participación del actual oficialismo en el estallido social, pero también a la gestión que tuvo el gobierno del presidente Sebastián Piñera durante el estallido social, así que eso lo vamos a poder ver en la franja, quizás un guiño, porque también hay hartos candidatos que son ex carabineros y que de hecho participaron en el orden, por mantener el orden público en el estallido social, así que quizás en la franja, y el mismo aniversario de todas maneras va a ser un tema que va a rondar en el comando de casa. Cada uno con... Vuelve a tensionarse Chile Vamos y Republicanos, lo dejamos planteado como tesis, les agradecemos a las dos que nos hayan acompañado y nos vamos a ir despidiendo ya de CNN, pero les agradecemos como siempre a Colomba y a Macarena que nos acompañan los lunes en Dirección La Moneda. Pero lunes 13 de octubre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.